vamos a conversar sobre un tema planteado en el mensaje del presidente del Consejo de Ministros en estos últimos días, hace 15 días. Se trata de la universalización del acceso a la salud. Y parece una oferta, en realidad, que usted dirá, bueno, ¿qué novedad tiene eso? La salud pública, es decir, el Estado, tiene la obligación de dar un servicio de salud a todos los peruanos que no estén asegurados o que no tengan los recursos para pagárselo. Sin embargo, sabemos que eso no es así, que la salud pública también realiza cobros o pagos a sus pacientes en la medida también de sus posibilidades. El tema aquí es cómo hacer un mejor sistema para que el acceso a la salud llegue a todos, porque aún siendo gratuito o casi gratuito el sistema público, pues no llega a miles de peruanos, a millones de peruanos, porque la prestación del servicio no se da en todas partes. Hay una limitación geográfica y a veces no se da en todas las especialidades. Hay una limitación en la calidad de la prestación del servicio. Para hablar de este tema vamos a estar más adelante en el programa con el doctor Jesús Bonilla, presidente de la Asociación de Médicos de Minsa. Pero está conmigo aquí invitado en el estudio el señor Juan Loquet, que es presidente del Comité de Salud de la Cámara de Comercio de Lima, que tiene una perspectiva, digamos, del sector privado sobre lo que el Estado tiene que hacer con la salud. Muchas gracias, señor Loquet, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. En realidad el nombre es Julian. Julian me ha puesto acá, Julian. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la idea que tiene la Cámara de Comercio sobre este tema, desde el punto de vista de la salud pública? Bueno, la idea que tiene la Cámara es que el servicio universal de salud debe ser universal, o sea, su palabra lo indica todo. Además es una disposición constitucional. La salud en el Perú está reservada básicamente al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que regir todos los actos de salud, y lo único que es diferente, digamos, al sistema del Ministerio de Salud es lo que está pagado a través de los trabajadores, que son las Fuerzas Armadas, que les descuentan, digamos, para tener un servicio especializado para ellos, y el Seguro Social, que el Seguro Social de Salud, que es salud, que en donde todos los que trabajamos aportamos a ese servicio, digamos, lo usemos o no. Ahora, el tema aquí es cómo hacer, no para que, digamos, el seguro tiene sus propios problemas, cierto es, pero en el universo total de los peruanos, aquellas personas que tienen acceso al seguro de salud están en mejor pie, digamos, que aquellas que no tienen ningún seguro. Exactamente. ¿No es cierto? Y que no pueden pagar ningún seguro. Hay muchos que no pueden pagar, hay otros que sí pueden pagar. Hay otros que podrían pagar, sí. Así es. ¿Cómo hacemos para que la salud sea efectivamente universal? Por ejemplo, el Seguro Integral de Salud, que siempre hemos dicho acá que no es un seguro y que tampoco es integral, dicho sea de paso, porque no cubre todas las contingencias. Muy limitado. Es bien limitado. Además, el Seguro Integral de Salud se presenta ante la opinión pública como un gran logro. ¿Es un gran logro? ¿No es un gran logro? Sabemos que no es un seguro, es un sistema de acceso a la salud pública. Bueno, es una forma de haber concientizado un poco a los no asegurados de que tenían un derecho a ser atendidos en el Ministerio de Salud, y donde si en alguna contingencia ocurre, digamos, hay un monto mínimo que no se les cobra. Ustedes han propuesto utilizar una mejor tecnología, nuevas tecnologías, para llegar a la gente a la cual el Ministerio de Salud no llega, justamente por las barreras geográficas. Pero no solamente las barreras geográficas, las barreras más grandes es el presupuesto. Además, por presupuesto. Nosotros tenemos el presupuesto más pequeño después de Haití. O sea, por per cápita. Entonces, y esto es una cosa que los gobiernos desde el primer gobierno del presidente Belaúnde ha venido disminuyendo. Por ejemplo, en el año 1962 la contribución del Estado a la salud era más o menos $52 per cápita anual, ¿ya? Hoy día esto está más o menos en 140, pero debería ser cerca de 300,
Claro, estamos muy atrasados. Estamos muy atrasados. Fíjese, por ejemplo, Chile tiene 7.8 de su presupuesto. Nosotros acabamos de aumentar, nos ha anunciado el ministro que para el próximo año vamos a tener 15% más sobre el 4.4 que tenemos actualmente. Claro. Entonces eso vamos a tener como 5%, ¿ya? Pero todavía nos falta bastante para podernos poner al nivel de Chile. Pero quiere decir Argentina, Uruguay, que tienen presupuestos mucho más altos. Claro. Pues es un tema de presupuesto. Ustedes han dicho que el anuncio de construir hospitales en cada capital de provincia es importante. Es muy importante. Que son 187 provincias, digamos. Son 50 provincias que no tienen. Que no tienen. O sea que deben ser son 50... cerca de 200 provincias. Claro. Y hay 50 que no tienen. Claro, entonces un hospital de provincia en cada provincia, pero también nuevas tecnologías. ¿Qué son estas nuevas tecnologías? Bueno, hay muchas tecnologías nuevas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hemos estado anunciando, por ejemplo, la idea de la historia clínica universal. Eso es algo que es mucho más importante, digamos, que tener un seguro universal que no se cumple, porque el problema es, por ejemplo, uno llega de urgencia a una atención y si no saben qué es lo que ha tenido, si una persona ha vivido en un sitio, otro sitio ha cambiado de domicilio varias veces, se ha atendido en diferentes sitios, te atienden en sitios privados o consultorios médicos o policlínicos y nada de esta información está recopilada en una memoria central. Y hoy día tenemos pues de todo, no saben hasta cuánto gastamos en las papas fritas, o sea que... No es tan complicado hacer un sistema. No es tan complicado. Ahora, implica un sistema de software enorme, ¿no? Enorme, sí, pero hay la tecnología. Habría que invertir en esto, ok, pero... Es una inversión. ¿Qué ventaja tendría para un médico, digamos, entra una persona en cualquier establecimiento de salud pública en el país, le dan una computadora al doctor, el doctor machuca un botón y aparece la historia clínica del paciente? Entonces sabe si tiene alergias, si sabe tiene endemias, tiene todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado en la vida de esta persona. Claro. Sí. ¿Usted cree que eso sería más importante que Es muy importante y esto es muy importante. El otro día, por ejemplo, hemos estado conversando con unos jueces, por ejemplo. Y los jueces nos decían, qué importante es esto, porque actualmente ellos tienen que dictaminar sobre juicios de diferente índole que tiene que ver con enfermedades, indemnizaciones y ese tipo de cosas, y no tienen las historias completas. Ahora, entonces de repente pueden, digamos, si no tienen una historia, pueden tener un mal fallo, ya porque no tenían todo el problema. Ahora bien, la historia clínica es un documento en todas partes del mundo confidencial. Ese es uno de los problemas más serios, el acceso a las historias clínicas. Bueno, tiene que haber pues, restricciones. Ya, por ejemplo, en México tienen la historia universal, y México, que es un país complicado, tan complicado como el nuestro, por ejemplo, ellos tienen ya los sistemas, los accesos, ya están todo, la tecnología hace que se pueda manejar esto. Ahora, ¿que se puede violar? Se puede violar. Siempre todo se puede violar. Así es. Pero tendría que haber las consideraciones necesarias para que... Pero ahí también entonces hay que dictaminar cuáles son las penas, digamos, para las personas que se prestan a ello. Así es. Ahora, medicamentos gratis, es uno de los temas también de los cuales ustedes se han ocupado. Porque uno de los problemas que hay también en el acceso a la salud pública es que puede ser que haya un médico que pueda atenderte, porque el Estado lo paga y lo pone en el lugar donde se necesita, pero no hay acceso a medicación. No hay acceso, los medicamentos se pagan, el Estado los compra y los vende. Pero digamos, supongamos que los venda muy barato, pero ustedes presumen que para que haya acceso universal a la salud tiene que haber un acceso 100% gratuito a la medicación. Teóricamente debería ser así. Pero si no tienes los recursos, ¿cómo lo puedes dar? Hay que pensar que con el presupuesto que tenemos, todavía tenemos más de 30%. No quiero ir a una cifra mayor que eso, pero tenemos más de 30% de población que no tiene acceso a nada. A nada, claro. A nada. ¿Ya? Y entonces esa población que no tiene acceso a nada, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos miles de diabéticos, por ejemplo, ya que no saben que tienen diabetes, ya, y los medicamentos para diabetes son bastante costosos. Entonces, por ejemplo, tenemos gente que se muere y no sabe de por qué se muere.
Que siempre tuvo diabetes. Y siempre ha tenido, y entonces le echan 5 cucharadas de azúcar al té porque eso lo fortalece, le da energía. Claro, entonces alguna receta casera para evitar un problema de mal diagnóstico. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para mejorar la eficiencia del Estado? Porque cuando uno tiene poca plata, finalmente dice, bueno, vamos a ser un poco más eficientes. ¿Dónde están las pérdidas, digamos, en el sistema de salud pública? ¿Ustedes han hecho algún trabajo sobre eso? Bueno, hay en los sistemas públicos, una de las cosas, por ejemplo, todo el sistema de salud en el país puede ser mejorado con organización. Y con un mejor sistema de licitaciones. Yo no diría, digamos, que el tema de las licitaciones sea realmente el problema. Por ejemplo, en la compra de medicamentos tenemos el sistema de compra de genéricos, por ejemplo, y eso se hace por subasta inversa. Y yo soy presidente de los que venden, claro, y se están quejando todo el tiempo que no, este sistema ya no sirve porque ya no es negocio vender. Claro. Se quejan, pero igual participan. Igual participan, claro. Sí, participan y siempre al final hay alguien que gana. La variante empresarial, sí, pero participan, está bien. Y entonces hay la opción, digamos, si el Nacional no puede, que si hay la alternativa de los chinos o los hindúes que tienen peso, fabrican para millones de millones. Y tienen precios diminutos. Que ahí la economía de escala es gigantesca. ¿Usted no cree entonces que en el tema de equipamiento, construcciones, licitaciones, en fin, hayan problemas mayores, o sí? Sí, yo creo, por ejemplo, que no se debería tratar todo, digamos, con un molde de estandarización. O sea, hay, por ejemplo, enfermedades que son más costosas, que necesitan mayores especialistas, que necesitan equipamiento más sofisticado, y eso entonces debe estar en los centros, como por ejemplo es el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, o el INCOR, claro, pero que hay muy pocos, ¿ya? Y la recurrencia de estas enfermedades es muy grande en el país. Pero deberíamos tener más cosas, por ejemplo, de tener tipo policlínico, pero con mejores facilidades que las que tenemos actual, que son centros muy utilitarios. Por ejemplo, entonces la mamá, tiene que hacer cola de las 4 de la mañana con 3 hijos, claro, a la rastra, los niños molestan a los demás pacientes que están enfermos, la gente está en Lima, por ejemplo, lloviéndose. Claro. Es muy incómodo. Lo que pasa es que, digamos, el sistema de salud pública en el Perú está organizado sobre 4 niveles de atención, ¿no? Entonces, el cuarto nivel, digamos, por complejidad. Y a veces pasa que efectivamente la gente prefiere ir al hospital cuando podría perfectamente ir a la posta. Pero cree que en el hospital la van a tratar mejor. Cree, pues, porque efectivamente es así, ¿ya? Y entonces y resulta, por ejemplo, que la posta está vacía en todas partes, por ejemplo, hay los guachimanes. Por ejemplo, los guachimanes son los que dictaminan, no es un médico ni es una enfermera, sino que es el guachimán, es el que dice quién entra, no entra, claro, a quién le da el número, no le da el número. Así es. Bueno, 12:30 tenemos que seguir conversando con nuestro invitado. Estamos hablando sobre la universalización de la salud pública desde la perspectiva del mundo privado. Vamos a hablar también desde la perspectiva de los médicos del MINSA, pero nuestro invitado todavía no lo logramos encontrar. Pero son 12:30, Chinito, tenemos que ir a la hora y a todo lo que toca hacer ahora. Y vamos a ir a la calle con nuestros reporteros, con Silvia González, que está contando a la gente qué espera de la universalización de la salud pública. Adelante, Silvia. Gracias, Rosa María. Radio Capital 93.7, estamos por Santa Beatriz. Vamos a preguntar justo acá a una señora que está con su hijo, viendo también el tema de salud, que es tan importante. Señora, muy buenas tardes. ¿Usted cree que ha mejorado el acceso a la salud? Se está viendo ahora para que todos tengan acceso a la salud. ¿Cree que esto ha mejorado este acceso? Mire, señorita, yo personalmente, en el caso mío,
No veo cambios, porque yo padezco tanto con mi niño. Le comento que hay especialidades donde no. Yo, por ejemplo, mi niño tuve que operarlo, me decían, no, esta especialidad no lo cubre, señora, su seguro, el seguro que está usted. Entonces, eso es lo triste, ¿no? Yo tengo, o sea, son para algunas cosas que es viable, para otras no. En el caso de mi niño, tuve que hacerlo con mucho esfuerzo por otro sitio, gastando mucho dinero y no estaba en mi condición. Le comento que tuve que vender, lamentablemente, unos animalitos que a veces uno tiene por ahí, pero no pude. Por ejemplo, bueno, en su caso, ¿usted cree que el servicio de salud no llega a todos? No llega. Yo soy una de las que le puedo decir que no llega a todos como debería realmente. Bien, gracias. Su opinión importa. Vamos a otro punto con Quique Montenegro. Quique, buenas tardes, adelante. Muchas gracias, Silvia. Aquí le he acercado también la misma pregunta para una ama de casa. Si cree usted que los servicios de salud llegan ahora a más peruanos, ¿qué se debe corregir? ¿Qué debe mejorar? ¿Más personas cuentan con un seguro ahora? ¿Cuál es su opinión, señora? Mi opinión es que falta mucho para que avance esto del asegurado, porque, por ejemplo, hay gente que es bien pobre y humilde y hay muchas cosas que faltan en el seguro, inclusive faltan equipos. Cuando no hay equipo completo nos mandan a un particular y un pobre no puede utilizar un particular porque no tiene, pues por eso se va a salud, porque el salud es para que a uno le complemente la atención, ¿no? Y falta bastante equipo. O te mandan por decir que no hay equipo, se me logra la máquina, te mandan dentro de 4 o 5 meses y esa persona puede fallecer en ese lapso de ese tiempo. Me parece que le falta bastante avance al asegurado, a los equipos que ponga el Estado, el gobierno. En definitiva, señora, ¿cree usted que los servicios de salud están más alejados de los más necesitados en sí? Efectivamente, está más alejado porque no complementa a una gente humilde lo que necesite, una atención, una operación. No hay, le falta mucho. Muchas gracias. Su opinión importa en Radio Capital 96.7. Adelante, Rosa María. 12:35 es el público de Radio Capital, pero acá con el señor Julian Lockett está conversando de cosas que están pasando en el mundo de la salud, de las ventajas que tiene efectivamente la historia clínica universal, que es un esfuerzo enorme. Pero usted me decía que este programa al que le tiene cariño el presidente, el SAMU, es un programa muy eficiente, que está en Chile, que también está en Japón, pero que implica una inversión enorme, porque es todo el servicio ambulatorio, ¿no es cierto?, móvil universal. Sí, y entonces esto va a atender, por ejemplo, una persona que se desmaya en la calle, una persona que le da un ataque, una epilepsia, es el un ataque al 911, corazón. es el 911 americano. O sea, te pasa algo y inmediatamente te recogen y te llevan a un centro de salud y te atienden. Y después preguntan si tienes seguro. Exactamente. Entonces, el tema acá es que, claro... ¿Dónde va a ocurrir? Claro. ¿De qué tamaño es? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Si, por ejemplo, si es el de la estación en España, la bomba, claro, o las bombas, claro, o de Londres, por ejemplo, Tarata, o Tarata, claro, ¿ya? Entonces, y necesitas 300 ambulancias. Claro. No tenemos esa infraestructura ni en Lima. No, pues no hay, en toda Sudamérica no hay. No hay. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el problema. O sea, poder llegar a dimensionar. Claro, todo el mundo disculpará, entonces la disculpa vendrá, digamos, cuando son 3 personas y llegó solamente una ambulancia y se demoró 25 minutos en llegar, y entonces, o sea, es un tema complicado, necesita mucha inversión, y sobre todo cuando tienes otros sistemas que también están tratando de solucionar básicamente lo mismo. O sea, yo me inclino mucho más, digamos, en hacer, digamos, programas de prevención, o sea, decirle a la gente, digamos, hazte un examen cada tanto tiempo. Eso también es muy importante. Vamos previniendo, o sea, somos un país que tiene varias endemias, como la tuberculosis, y hay otras más que hay que prevenirlas. Claro, ahora, hay que enseñar mucho. Claro, ahora la inversión en prevención también es una inversión importante. Es fuerte, pero es más barata que la curación, ciertamente. Definitivamente. Pero hay que invertir también. Pero es que salud, porque es un programa, hay que educar, y si esto no te lo enseñan en el colegio,
tienes que enseñarlo masivamente. Y todas las cosas que son masivas, que tienes que utilizar prensa, Claro. radio, televisión, y todo eso, eso cuesta, sabemos que cuesta un montón. O sea, Claro. y los políticos saben mejor que nadie cuánto cuesta todo eso, porque ellos viven en campañas. Claro. El tema aquí es, por ejemplo, hay cosas que sí pueden generar en prevención un impacto enorme en la salud de las personas. Por ejemplo, contar con agua y desagüe. Definitivamente. Sí. Es, Y es eso, una inversión enorme, darle agua y desagüe a todos los peruanos. Eso es una oferta inconclusa. Así es. Agua y desagüe para todos los peruanos, no solamente por la comodidad de que usted tenga agua en su casa, sino porque el impacto en la salud. Por lo limpio que es. Claro. Por lo limpio que es. Hoy día, por ejemplo, justamente yo he estado hoy día, por ejemplo, con un representante francés de una empresa que representamos, y me estaba contando cómo en el mundo las enfermeras cada día quieren lidiar menos con contaminación, Lógico. porque la enfermera puede contaminar a alguien, entonces es digamos, cuidarse de la bacteria, del microbio, del virus, de todo este tipo de cosas, es una cosa, digamos, que es casi una locura ya. Bioseguridad. Bioseguridad. Bien importante, porque además, Bioseguridad. lo que pasa además en instalaciones hospitalarias es que puede haber contaminación cruzada entre pacientes, que no hubieran obtenido si no hubieran estado hospitalizados. Hay personas que van por un mal muy pequeño, por ejemplo, y contraen Un mal mayor. un mal grande y a veces mueren. Así es. Entonces, ese es otro aspecto que implica también una inversión muy grande por parte del Estado, tanto lo que es prevención Sí. como medidas de Pero seguridad. también significa de que tenemos que tener sistemas, o sea, que no nos podemos saltar la valla en los sistemas, porque venga alguien apurado, porque venga un recomendado y que se adelanta otro, y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, significan la ruptura de un sistema de orden, ¿ya? Y entonces cuando rompemos el orden, ¿ya? El orden es en todo, o sea, yo tengo un paciente contagioso, después del paciente contagioso tengo que descontaminar el colchón, Claro. tengo que descontaminar toda la ropa que usó, no puedo volverla a utilizar. Entonces, hay un orden, y la ruptura del orden, ¿ya? Entonces hay personas, por ejemplo, que no son muy amantes del orden, que priorizan otros tipos de cosas y rompen el orden internamente, que son los que no sirven para jefes. Estamos hablando del acceso universal a la salud y de la perspectiva que tiene el sector privado sobre esto, pero también vamos a estar más adelante con el presidente de la Asociación Médica del MINSA. Pero también tenemos llamadas del público que quiere participar sobre esta oferta realizada por Salomón Lerner Guitis, presidente del Consejo de Ministros, en su última presentación al Congreso. Aló, muy buenos días. Aló. Aló. No, hemos perdido la comunicación, Elizabeth. Está ahí la señora, no la escucho, pero aló. ¿Aló? Aló, señora, la escuchamos. Aló, sí, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bueno, mira, mi duda es porque yo ya en otras oportunidades he intentado afiliarme al CIS. Ujú. O sea, ¿quién califica exactamente? No me han afiliado. Ahorita yo estoy gestando, ya estoy cerca de los 6 meses y aún no me he podido controlar porque no tengo. Qué raro. Entonces, me acerqué al CIS pero por mis hijas porque los dos estaban mal, perdón, a la asistenta, Ajá. para que en la posta me las atienda. Y ahí es donde ella me dice, ¿sabes qué intenta? Porque de repente te tienen, las cosas han cambiado. Pero yo te estoy hablando de hace, pues, un año atrás que he intentado y me han dicho que no calificaba. ¿Sus hijas tienen DNI? Está en trámite, ciudadanía. Tampoco No, tengo lo más nada. importante es que le saque el DNI a los chicos, Sí, ya está señora. tramitando, estoy diciendo No, pero ya ahorita, porque si no, no las va a poder atender. Si no las han atendido antes es porque no tienen el DNI. No, a ellas las han atendido. Ah, ya, ok. Lo que yo quería es afiliarme al CIS, o sea, mi Sí, familia sí, sí. no. Usted como madre embarazada... Lo que pasa es que me dijeron que como tenía mi refrigeradora, tenía mi televisor, o sea, en los años míos se puede ir comprando cositas y luego hay cosas que en la ciudad no se puede. Ay, 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 ay. La Ah, asistenta entonces- social no la calificó. No me calificó. Y Ah, yo ya, hasta bueno, ahorita no bueno, puedo. ese es el problema. Entonces ahí tiene que volverlo a intentar y hablar con la asistenta social. Claro, por eso es lo que yo quiero saber, porque ella me dijo que no calificaba. Se ve caso por O sea, en caso. casos como los míos, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿No? Yo como digo, hasta ahorita tengo... No, lo que Ya pasa es tengo que, que digamos, no puedo. la pueden atender, no hay ningún problema con que la atiendan, pero usted va a tener que pagar lo que cobra
ese hospital a sus pacientes externos. ¿Ok? O sea, si la consulta es 5 soles, va a tener que pagar 5 soles. Si la consulta es 10 soles, va a tener que pagar 10 soles. Va a tener que pagar sus medicamentos también. Pero que la pueden atender en el hospital público, la tienen que atender de todas maneras. Eso no hay discusión. Pero sí le van a cobrar un costo. Y por dar a luz también le van a cobrar. 12:44, vamos con la siguiente llamada. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Señor Palacio, quiero dar una opinión y espero que, aunque sea un poco discordante con la línea un poco en la que están ustedes siguiendo, me permitan expresarme. Primero, que mi mamá tiene 79 años, va a cumplir 80 años. Hace 2 años tuvo que utilizar el Seguro Integral de Salud en el año 2009 y felizmente eso fue una gran ayuda, pero en el hospital Loaiza, donde estuvo internada, las deficiencias de salud en atención, en medicamentos, en atención, cuando digo, me refiero también al cuerpo médico y al cuerpo de enfermería, realmente dejaba mucho que desear. Y este no es un problema que se pueda solucionar en un mes de gestión del nuevo presidente Ollanta-Humala. No. Un mes no puede ser, tiempo como para que ustedes hace un momento, he escuchado las opiniones de las personas del público que le preguntan a las personas, ¿cree usted o ve usted que ha habido algún cambio en la atención de salud? Y creo que esa no es la pregunta, porque la pregunta en todo caso sería, ¿cree usted que la salud necesita un cambio en el país? Porque obviamente lo que estamos viviendo en este momento en el sector salud, como en otros sectores de la sociedad, se viene arrastrando desde hace por lo menos unos 20 años. Y entonces la pregunta es, ¿qué hizo la prensa en los momentos en los que, por ejemplo, en el último quinquenio del presidente Alan García, el dinero que ha habido en las arcas fiscales se ha gastado en construir hospitales que no han tenido ningún tipo de equipamiento? Entonces, por ejemplo, pongo en el tapete ese tema. Entonces, para terminar, no creo que un mes de gestión, espero sí realmente que haya el cambio que se ha ofrecido, pero no creo que un mes sea suficiente para ver algún tipo de resultados. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Vamos con una llamada más. ¿Aló? Rosita, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Quería opinar, mira, yo tenía a mi hijo asegurado, un paralelismo voy a hacer, si me permite. A los 18 años ya no tenía el seguro y entonces por su propia cuenta lo hice escribir en el seguro vital. Cambia el sistema de vida y nuevamente me hacen cambiar al seguro universal. Él ya profesional, lógicamente, porque lógicamente en el trabajo que tenía no estaba en planilla. Entonces, obligatoriamente era falsedad que decían que 60.000 iban a integrar el seguro universal. Mentira, de los seguros vital, forzosamente te obligaban a renunciar para integrar el seguro universal. Ahora, el paralelismo que hago yo con MINSA, con el CIS, es verdad que el CIS debe plata porque tengo familiares ligados, a los hospitales. Los médicos forzosamente le obligaban a que atiendan a tal paciente cuando no le cubría y todavía tenían responsabilidad, profesionales que han trabajado y no tienen por qué afectarse. Entonces, yo digo, en el seguro social estamos mal, ¿verdad? De que 3 meses, por lo que me corresponde a mí, para un análisis, ¿no? Entonces, en MINSA igual, Dios quiera, Rosita, Dios quiera que esta situación mejore, porque si no sería un engaña muchacho más. Gracias, disculpa. Gracias a usted, gracias a usted. Bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir al reporte vial con Lourdes Tupac Yupanqui y regresamos para seguir conversando con nuestro invitado y con ustedes sobre este tema. Muchas quejas, evidentemente, del servicio de salud en el Perú. Volvemos. Rosa María, muchas gracias. Y el señor Julian Lockett me hace recordar que la Cámara de Comercio está presentando, auspiciando, promoviendo la Feria Tecnosalud, justamente el 14, 15 y 16, que no solamente hay una exposición muy grande de artefactos, equipamiento, en fin, para la salud, sino también una serie de conferencias.
y que están tratando el tema de servicio, justamente lo que pedía la señora, calidad del servicio. Calidad y seguridad. Y seguridad. Esas son las dos cosas que pide el público. Calidad y seguridad. Esa conferencia la vamos a tener en la Tecnosalud el 14, 15, 16 de septiembre en las instalaciones del Centro de Convenciones del Jockey. Ya no el Plaza, sino que del Jockey. El Jockey. Jockey. ¿Ya? Y en el hipódromo, al lado de la Peluz. Al lado de la Peluz. Y se espera que vaya, pues, y entonces mucha gente. Va a asistir mucha gente, van todas las clínicas privadas, los policlínicos, toda la gente que está, digamos, dentro de este ámbito de la salud va. Y esto, por ejemplo, estamos extrayendo a un especialista colombiano que es asesor, consultor de la Organización Mundial de la Salud en temas de calidad y seguridad en la atención del paciente. Y también vamos a ver con los mexicanos cómo han hecho ellos para su historia clínica. La historia clínica universal. Exactamente. Esos son los dos temas transversales que vamos a tocar este año. Otras veces hemos tocado más temas, pero hemos pensado que este año, digamos, es tanto lo que la gente reclama acerca primero de la calidad, porque, por ejemplo, yo encuentro, que es una cosa espantosa, digamos, que alguien tenga que levantarse a las 4 de la mañana para ir a hacer una colita para que le den, digamos, de 60 números, en que siempre hay unos tramposos ahí que están vendiendo, que hacen cola antes para vender números, y luego tiene que esperar con esta garuga incesante, y a veces no hay. Y lo peor de todo, a veces gente tiene que operarse y tiene que esperar 90 días para una operación. Sí, claro, y incluso en el sistema de salud también, como hemos visto muchas veces acá. Sí, en todos los sistemas. En todos los sistemas no hay espacio para la operación. Entonces ahí el problema, pues, es que cuando se deja de invertir por muchos años, ¿ya? Entonces no llegan. Fíjate, por ejemplo, el Perú tiene 1.3 camas por 1000 pacientes. Y lo que recomienda la Organización Mundial es 7. ¿Ya? O sea que estamos, digamos, a 6 veces. A 6 camas todavía. Sí. Por cada, imagínense toda la brecha que hay. La brecha es inmensa. Es bien grande, bien grande. Entonces, cuando hablamos de los 50 hospitales en provincia, me parece a mí que es un gran paso. Claro. Un gran paso tener donde no había. Claro. Y la otra es recuperar lo que había. Lo que tenemos hay que recuperarlo. Hay hospitales que están muy anticuados todavía. Muy antiguos. Muy antiguos. Son hospitales muy antiguos. Hay hospitales que tienen 100 años. Por ejemplo, el hospital Loaiza, por ejemplo, claro, tienen que pasar, por ejemplo, está construido con un sistema antiquísimo en donde eran pabellones. Así es. ¿Ya? Entonces tiene que llevar a ese enfermo que está en un pabellón a los rayos X, entonces lo tiene que sacar y llevarlo por los jardines del hospital, claro, hasta que llega al sitio donde está el rayo X. La misma tragedia tiene el hospital Víctor Larco Herrera, el hospital psiquiátrico. Y el 2 de mayo. Y el 2 de mayo, es la misma, porque se construyeron en ese momento como un hospital moderno de hace 100 años, donde ya no se trabaja con el sistema de pabellones. Cuando uno quiere hacer una película, ¿no es cierto? Utiliza una película de época. Normalmente se utilizan ese tipo de escenografía, pero ya no se trabaja así. Entonces vamos a ver, pues en Tecnosalud vamos a tener más de 150 expositores, 300 stands, vamos a tener montones de demostraciones, equipos nuevos de tecnología de punta y todo eso. Muy bien, muchísimas gracias al señor Lockett por el aporte de la Cámara de Comercio de Lima sobre lo que se puede hacer para mejorar la situación de la salud en el Perú. Y la conclusión clara es que si no hay más inversión en salud pública, es imposible mejorar. Y tiene que haber mejor inversión y de más calidad, por cierto. Definitivamente. Las ideas están ahí. Capacitar. Y el gasto es hacia adentro y hacia afuera. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir a una pausa en este instante, pero regresamos con mucho más. Vamos a hablar de las fobias el día de hoy. ¿De verdad, Chinito? ¿Tú tienes alguna fobia? Hay gente que le tiene terror a volar, este futbolista, ¿no? Pablo Guerrero, que parece que tiene una fobia horrible a volar. Subió a un avión bien y bajó lesionado.
parece ser de la mera fobia que le tenía a volar, terrible. Volvemos con esa historia.